El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Mis queridos oyentes, tomemos la palabra de Dios para considerar el estudio final sobre las dos venidas de Cristo, su primera venida para sufrir y morir y la segunda para reinar sobre la tierra. Recuerde que no estamos hablando ahora del rapto de la iglesia, ese es un estudio que consideraremos más adelante. Estamos hablando de la venida de Cristo a la tierra. Regresemos ahora a Lucas capítulo 2, versículos 11 y 14. Los ángeles dijeron: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No puede haber ningún error en la profecía de este versículo. Se refiere a la primera venida de Cristo a la tierra para morir en una cruz, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, no un rey, dice, sino un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, continuemos leyendo en el versículo 14. La multitud de ángeles estallaron en alabanzas a Dios, y esto es lo que dijeron allá, en los campos de Belén: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En estos dos versículos vemos a los ángeles anunciando dos cimas de montañas de esta gran profecía. Una profecía que trata de las dos venidas de Cristo, la primera para sufrir y la segunda para reinar. El anuncio de "y en la tierra paz" era prematuro, pues corresponde a un futuro lejano. Cuando Pedro escribió acerca del conocimiento incompleto que los profetas tenían respecto a las dos venidas de Cristo, agregó estas palabras: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo leemos en 1 de Pedro 1:12. Pedro estaba simplemente diciendo lo mismo acerca de los ángeles que lo que había dicho acerca de los profetas. La venida del Mesías conmovía los más profundos intereses de los hombres santos en la tierra y de los ángeles santos en el cielo. Pero ni los hombres ni los ángeles podían ver claramente por anticipado la distinción en tiempo entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguirían. Hay algunas profecías en el libro de Isaías hacia las cuales ahora quiero dirigir su atención. Acompáñenme, en primer lugar, a leer el capítulo 9. Isaías profetizó acerca de los sufrimientos y de la gloria de Cristo, es decir, acerca de las dos venidas de Cristo. Y a juzgar por las afirmaciones de Pedro acerca de la ignorancia de los profetas respecto al tiempo entre las dos venidas, creo que podemos concluir que Isaías tampoco vio ese lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo se refiere a la presente era de la Iglesia, entre las dos venidas de Cristo a la tierra. En una sola declaración, el profeta Isaías hablaba del nacimiento de Cristo y de su gobierno en la tierra. Lo podemos leer en versículos 6 y 7 del capítulo 9, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí vemos nuevamente una profecía compuesta, de la cual la primera parte ya ha sido cumplida. El niño ya nació y el hijo ya fue dado. Un niño nos es nacido, eso es su niñez. Un hijo nos es dado, eso es la cruz. La profecía del reinado de Cristo todavía no se ha cumplido. Durante los días de su primera venida, el principado nunca estuvo sobre su hombro ni tampoco reinó en paz. La visión del profeta es acerca del nacimiento del largamente esperado Mesías, pero esto no ocurrió inmediatamente después que Isaías recibiera la visión.
Él no sabía, Isaías, ni el tiempo del nacimiento del niño, ni el periodo de tiempo en que reinaría en paz y justicia. Todo lo que está diciendo en la profecía es que un niño nacería, un hijo sería dado y que el principado estaría sobre sus hombros. Aquí observamos a una profecía compuesta por 3 partes. En primer lugar, el niño nacido, lo cual hoy pertenece a la historia. En segundo lugar, 33 años después que el niño naciera, el hijo fue dado, y esto pertenece también hoy a la historia. Fue dado, entregado en la cruz. Ahora, Isaías no vio el período de los 33 años entre el niño nacido y el hijo dado sobre la cruz. Y la tercera parte de la profecía compuesta dice que el principado estará sobre sus hombros. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido. Por lo tanto, 2/3 de la profecía compuesta se han cumplido. Pero la tercera parte, el reino de Cristo, el tiempo cuando los gobiernos de este mundo descansen sobre sus hombros, está esperando su cumplimiento hacia el futuro. De interés particular es la frase: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Ha observado eso? No hubo paz permanente antes de la primera venida de Cristo, y ciertamente no la hubo durante su breve paso por la tierra, y ciertamente el mundo no ha conocido la paz desde que Cristo ascendió al trono de su Padre en los cielos. No ha llegado aún el tiempo en que el principado esté sobre los hombros de Cristo para un reinado de paz sobre la tierra. Él dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, es verdad que Cristo es el príncipe de paz y que es el gran hacedor de la paz, pero Él predijo que su primera venida sería con disensión y división. Él sabía que aquellos que lo rechazaban lo odiarían y perseguirían a sus amigos más cercanos. Además, podemos decir que en cada sociedad donde el Evangelio de Cristo ha sido predicado, ha causado disensión. ¿Por qué? Simplemente porque existen aquellos que rehúsan obedecer sus demandas y Cristo no podía pronunciar su bendición de paz sobre aquellos que se oponían a Él. Cada cristiano conoce algo de esa oposición a la verdad. Y esto algunas veces se convierte en una de las pruebas más severas para el Hijo de Dios. Cuando los hombres rechazan al Rey, ellos no pueden disfrutar su reinado de paz, y el tiempo ha probado que la paz permanente no puede ser lograda con los esfuerzos de los hombres apartados de Jesucristo. El mundo debe esperar la segunda venida de Cristo para ver el cumplimiento de la segunda fase de la profecía de Isaías 9. Ahora, vamos a ver otra profecía de Isaías. Le invito a leer ahora Isaías capítulo 11, y la profecía compuesta es aún más obvia en esta porción. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, sin duda alguna, los 2 primeros versículos son una profecía de nuestro Señor en los días de su carne. Buscar el cumplimiento de esta profecía en hombres como Ezequías o Josué o en cualquier otro hombre que no sea Jesucristo sería una pretensión inútil. La descripción de la relación humana de Cristo con David y la perfección de sus atributos no encaja con ningún otro hombre en la historia de la humanidad. Cuán exquisitamente es retratado el Señor Jesucristo en su nacimiento y vida terrenal. La casa real de Judá puede ser derribada, pero de allí saldrá un retoño, el anunciado Emmanuel, el cual no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Pero regresemos ahora al capítulo 11 y por favor observemos la pausa en la mitad del versículo 4. El resto del capítulo describe las condiciones del milenio, condiciones de sujeción, justicia, paz y la reunión de Israel en su tierra.
Observe las condiciones del mundo animal, en versículos 6 al 9. Estas condiciones no pueden considerarse simbólicas. Cualquier intento de espiritualizar estas profecías del Antiguo Testamento respecto al reino es fallida. Si este capítulo profético dice algo, lo que dice es que Cristo aparecerá nuevamente, porque la mayoría de sus profecías no han sido cumplidas cuando Él vino por primera vez. Avancemos ahora por el libro de Isaías y vayamos al capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mi estimado oyente, yo dudo seriamente que alguno de nosotros haya detectado en este pasaje la profecía compuesta de las dos venidas de nuestro Señor, aparte de aquel acontecimiento en el comienzo de su ministerio, registrado por Lucas. Y a propósito, este es el pasaje que Cristo leyó en la sinagoga de Nazaret. Lo podemos leer a eso en Lucas capítulo 4, comenzando en versículo 16. Pero mantenga su Biblia abierta en Isaías capítulo 61 y usted notará algo. De inmediato usted será sacudido con el hecho de que este es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Me refiero a aquel acontecimiento en la sinagoga en Nazaret registrado en Lucas 4. Es este el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 61. Pero, ¿ha notado usted dónde Cristo detuvo su lectura y dónde cerró el libro? Vamos a leer en Lucas capítulo 4 a partir del versículo 16. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Se ha dado cuenta a dónde cerró el libro luego de haber leído? Se detuvo en la mitad de la frase. Se detuvo en la mitad de Isaías 61, versículo 2. Regrese por favor a Isaías 61 y obsérvelo. ¿Por qué Cristo no continuó hasta finalizar el párrafo? Bueno, la razón es obvia. La otra mitad del pasaje en Isaías 61, 2 dice: el día de venganza del Dios nuestro no era para ser cumplido en el tiempo de su primera venida. El versículo 1 y la mitad del versículo 2 en la profecía de Isaías hablaban acerca de la misión de Cristo en el mundo cuando viniese la primera vez. Era la misión de misericordia a la cual los oyentes respondieron con cálido entusiasmo. Él no vino la primera vez para anunciar el día de venganza de nuestro Dios. Así vemos que la dispensación completa en la cual usted y yo vivimos está representada por la coma que aparece inmediatamente después de las palabras del Señor en Isaías 61 y versículo 2. Estimado oyente, ¿no está contento de que este no sea el día de venganza de nuestro Señor, sino el día de su gracia y su misericordia? Pero el día de la venganza se acerca, aunque no tiene nada que ver con la primera venida de Cristo. Su primera venida a la tierra fue para sufrir y morir por los pecados de la humanidad, no para ejecutar venganza sobre aquellos que lo odian y desprecian su verdad. Ahora, ¿significa esto que lo que sigue a la coma en Isaías no tiene importancia? Ciertamente que sí tiene importancia. El día de venganza de Dios sobre las naciones inconversas de este mundo es un evento futuro que tendrá lugar cuando Cristo regrese otra vez a la tierra.
En Mateo 25 y versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. He leído allí en Mateo 25, 31 y 32. Él no ha reunido todavía a las naciones del mundo para juzgarlas, sino que hoy es el día de su gracia, cuando el evangelio de su gracia está accesible para toda persona. Permítame preguntarle, mi querido amigo, ¿es usted salvo? ¿Alguna vez ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿O debo hacer una pausa en este punto para rogarle que considere seriamente su relación personal con Dios? Si usted nunca ha nacido de nuevo, hoy es el día de la gracia, hoy es el día de salvación. Reciba a Cristo como Salvador. Seguidamente vamos a considerar otra profecía, ahora escrita por la mano de Miqueas. El profeta Miqueas presentó en una sola profecía lo que voy a denominar el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano. Vamos a leer en Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con la profecía de Miqueas, el cuadro de la aparición del Mesías se vuelve más claro aún. La pequeña aldea de Belén se indica como el lugar de su nacimiento. El nombre Belén significa casa de pan. Es aquí donde Cristo fue a nacer. Él era el pan de vida mencionado en Juan 6:48. Él mismo lo dijo: yo soy el pan de vida. Los principales sacerdotes y escribas comprendieron correctamente que esta profecía se refería al lugar de su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor. Y esto de acuerdo a Mateo capítulo 2. Ellos sabían dónde iba a nacer el Cristo. No había preguntas en sus mentes y muchas personas cercanas a los principales sacerdotes y escribas lo sabían. Esto se hace obvio en Juan capítulo 7, versículos 40 al 42. Ellos sabían que el Señor nacería en Belén. ¿Por qué? Porque Miqueas había profetizado el lugar de su nacimiento. Pero nuevamente tenemos en una sola frase y casi en un solo aliento el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano. Miqueas dice que Él será Señor de Israel. ¿Ha observado eso? Señor en Israel. Miqueas 5:2. Allí tiene usted el lugar de su nacimiento, número 1, y en segundo lugar, el hecho de su reinado. Los principales sacerdotes y escribas también reconocieron esto en Mateo 2:6. La profecía compuesta en este solo versículo en Miqueas va mucho más allá del alcance del pensamiento humano. Es eterno, regresa a la eternidad pasada para introducir lo eterno, porque dice, cuyas salidas han sido desde la antigüedad y desde la eternidad. Me gusta eso, sus salidas han sido desde la antigüedad, desde la eternidad. ¿Quién es este que nació en Belén de la Virgen María? No es otro más que el mismo Dios eterno, Dios el Hijo eterno, que nació de una virgen, pero que un día regresará nuevamente para declararse a sí mismo como Rey y Señor del universo. Sí, la profecía regresa a la eternidad pasada. Introduce al eterno Hijo de Dios, cuyas salidas han sido desde la eternidad. Esa profecía apuntaba a su encarnación en Belén, lo cual sucedería unos 700 años después de Miqueas. Luego han pasado unos 2000 años de esta presente dispensación de gracia y avanza hasta su segunda venida, cuando Él gobernará las naciones en paz y en justicia. Oh, si los hombres supieran el valor de Jesucristo, le aclamarían para ser el Señor de su vida ahora. Pero el Cristo divino, eterno y preexistente vendrá como el conquistador santo. Y luego, escribe Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo escribió en Filipenses 2, versículos 10 y 11. Estoy sorprendido hoy de las mercancías proféticas que la gente vende.
Ellos me dicen que yo debo saber esto y que debo saber aquello, que tengo que suscribirme a tal revista o a tal periódico. Permítame preguntarle esto: ¿qué pueden ellos decirme acerca de mi vida y mi futuro que yo ya no sepa? Yo sé esto: he aceptado a Cristo, que vino la primera vez para morir por mis pecados. Y también sé esto, que el mismo Cristo regresará nuevamente y que será mi mayor privilegio compartir su reino sobre la tierra. Los profetas vieron el sufrimiento y después la soberanía de Cristo, pero había un misterio que ellos no vieron. Eso lo leemos en Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ellos vieron a Cristo en la cruz y vieron a Cristo en el trono, pero no vieron este lapso de tiempo entre las dos venidas de Cristo, cuando Cristo habitaría en el corazón de cada pecador creyente que lo recibiera. ¡Oh, qué gloriosa experiencia es esta, mis amigos! Una cosa es mirar hacia atrás al Cristo del Calvario, otra cosa es esperar a Cristo, que vendrá para reinar. Pero, ¿le conoce usted aquí y ahora como su Salvador y como el que le libera de su culpa y del castigo de sus pecados? Para el Hijo de Dios, para el creyente, hay paz con Dios ahora. Estamos esperando su venida para establecer la paz en la tierra, pero Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo de pecado donde no hay esperanza de paz. Se termina con una guerra aquí y luego aparece otra allá y enviamos a nuestros muchachos y nos encontramos a nosotros mismos arrojando bombas en otras áreas. Esta es la manera en que serían las cosas. Jesús dijo que se levantará nación contra nación y que la guerra continuará hasta que Él regrese. Pero mientras esperamos su venida, podemos no solo tener paz con Dios, sino también tener la paz de Dios en nuestros corazones. Si usted ha sido justificado, declarado justo por Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, entonces usted está disfrutando ahora la paz con Dios. Y mientras leemos la palabra de Dios y oramos día a día y confiamos en la divina verdad de Dios, disfrutamos la paz de Dios en nuestros corazones y un descanso que el mundo no puede darnos ni ofrecernos a ningún precio y bajo ninguna condición. Ha sido un gran gozo para mí ser un cristiano desde hace 46 años, lo digo al momento de hacer esta grabación. Nunca he dudado de mi salvación y ni por una vez en estos años me he sentido inseguro de algo. Estoy tan seguro ahora de que mi hogar está en los cielos y del reinado justo de Cristo sobre la tierra, tanto como si hubiese estado ya involucrado en él por 1.000.000 de años y tan cierto ahora como si hubiera estado disfrutándolo por 1.000.000 de años. ¿Tiene usted la misma seguridad? ¿Sabe usted lo que significa ser liberado de la culpa y el castigo por nuestros pecados? ¿Sabe usted lo que significa ser salvo? Significa ser liberado, ser rescatado. Confíe, mi amigo, en el Señor Jesucristo. Permita que Dios le salve y comience a estudiar su Biblia y encontrará el mismo gozo y la misma paz que tienen millones de cristianos verdaderos en el mundo entero. Bueno, estamos llegando al final de este programa. En el próximo comenzaremos un estudio sobre el rapto de la iglesia. Y a propósito, ya nos vamos preguntando, ¿qué significa la palabra rapto? ¿Qué involucra el rapto de la iglesia? ¿Podemos esperar que el rapto de la iglesia ocurra pronto? Este será nuestro próximo estudio si Dios quiere. Esperamos que nos sintonice. Por favor, comparta este programa con sus amigos. Déles la frecuencia y la hora y estaremos profundamente agradecidos por todas sus oraciones y apoyo financiero. Y por favor, colóquenos en su lista de oración. Muchas gracias y será hasta entonces si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org.
Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.